no te vayas sin poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Mira, muchos de nosotros luchamos con la indecisión, ¿no? Quizás algunos acá en esta noche se consideran indecisos. Bueno, yo soy muy indeciso en muchas cosas. Y vamos a ver 7 historias muy breves. Y de esas 7 historias, ¿sí? Las vamos a leer juntos. Vamos a leer una porción de cada historia. Pero de cada una de esas historias nos vamos a hacer 4 preguntas, que siempre van a ser las mismas preguntas. ¿Sí? A ver, las preguntas las voy a anticipar ahora. ¿Sí? Vamos a ver historias de milagros en la vida de Jesús con algunas personas que se encontraron con Jesús. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Estás acá? Bien. Y de cada historia, de cada milagro, estas 7 historias que vamos a ver, nos vamos a hacer estas 4 preguntas. La primera, ¿qué parte hizo el hombre, el ser humano? La o las personas que intervinieron en esa historia. La segunda, ¿qué parte hizo Jesús? La tercera, ¿cuál fue la parte más grande? Y la cuarta, ¿cuál fue la primera de las partes? Mira, dicen que los mensajes nos entran a veces por repetición, y hoy va a ser un poco así. Y espero que no te aburras, porque es la palabra de Dios y vamos a ver historias poderosas de Jesús en la vida de personas transformadas. El Abi, y acá estoy viendo rostros y caras, es un montón de milagros. Y los hemos podido ver a los milagros. Veo a Gustavo y veo un milagro, veo a Chelo y veo un milagro, a Ale Ferrari es un milagro, Ale Caballero un milagro, y se siguen sumando milagros. Pero para que esos milagros, ese obrar de Dios ocurriera, algunas cosas pasaron. Así que vamos a la primera historia. Yo voy a presentar pantalla para que podamos leer más fácil todos la escritura, la palabra de Dios. Entonces, vamos a la primera historia, ¿sí? Alguien que me diga si alcanzan a leer bien ahí, o lo tengo que agrandar. Si pudieras presentarlo sería mejor, sí. Listo, gracias. Gracias, ahí me habló el tecnólogo. Ahí lo agrandamos. ¿Ahí se ve mejor? Joya. Joya. Bueno, historia 1. Bueno, está en Juan capítulo 9, no está todo el capítulo. Vamos a leer este texto. Esto se trata de un ciego de nacimiento. ¿Sí? Dice, versículos 6 y 7. Bueno, Jesús venía hablando y después que habló dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, Jesús, y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Yo, para que no se me duerma nadie, después de cada historia, voy a hacer las 4 preguntas. Si la responde la misma persona, mejor. Si no, alternamos. Lo importante es que sea dinámico. ¿Sí? Si ustedes ven que pasa un ratito sin que nadie abra el micrófono, rápidamente alguno que lo abre y comparta. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué hizo el hombre en esta historia? Obedeció. ¿Pero qué? Puntualmente, Tito. ¿Qué hizo? Fue al estanque. El ciego fue y se lavó. Bien. ¿Y qué hizo Jesús en esta historia? Escupió en el piso y hizo barro y se lo puso en los ojos. Y le dijo que vaya y que se lave. ¿Pero qué más hizo al final de la historia? ¿Qué pasó? Al final de la historia, para que no alcanzo a ver todavía. ¿Ah? Dice, el ciego fue y se lavó y al volver... Ya veía, hizo un Le milagro. abrió los ojos. O sea, había hecho un milagro, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿qué usó una sustancia natural para curar la vista de este hombre? ¿O qué buscó Jesús de este hombre?
Bueno, dijimos entonces, Tito, quédate por ahí, no te me vayas. Entonces, Estoy acá. la parte Estoy que hizo el hombre fue ir y lavarse. La parte que hizo Jesús fue el milagro. Sí. ¿Y cuál fue la parte más grande? El que obedeció, escuchó y creyó. Está bien, pero entre lo que hizo el hombre y lo que hizo Jesús, ¿qué te parece que es más difícil de lograr, Tito? ¿Lo más difícil es ir a lavarse la cara a unos metros en un estanque o es hacer el milagro de la visión a un ciego de nacimiento? Lo más grande es el milagro. Lo más grande fue el milagro, o sea que la parte más grande fue la que hizo Jesús. ¿Sí? Sí. Y la última pregunta, ¿y cuál fue la primera de las partes? La primera de las partes fue el ciego, que fue y se acercó. Bien. Gracias, Tito. De nada. Vamos a la segunda historia. A ver si esto anda. Ahí está. Dice así. Esta historia está en Marcos capítulo 6. Y dice, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron a Jesús, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron los discípulos, ¿no? 5 y 2 pescados. O sea, 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Bien. Alguien que no sea Tito, que nos ayude. Esta historia es una historia donde había 5.000, una multitud, estaban apartados de sus casas, estaban con hambre, prácticamente no tenían nada para comer. Y Jesús da algunas órdenes aquí. La primera es que les dice a los discípulos, denle ustedes de comer. ¿Sí? La segunda, bueno, les mandó ahí a que hicieran algo. Vayan y vean qué hay. Ahora, vamos por las preguntas de esta historia que terminó en un milagro de multiplicación de panes y peces. Alguien que me ayude. ¿Qué hizo el hombre, el ser humano, las personas aquí? Pensar lógicamente, en principio. O sea, la parte de cómo vamos a hacer para darle comer, decimos, ¿no, Gaby? Claro, claro. Bien. Interesante. Porque ahí hay una reacción desde la humanidad, ¿no? Y después, ¿qué hicieron ellos? Objetar, quejarse. Calcularon los costos. Esa fue la primera. Objetar. Cuantificar, Sí. tratar de enfrascar a Dios en... Bien, pero avancemos ahora de esa objeción. Ellos objetaron primero desde la duda, pero después, ¿qué hicieron? Jesús les dice una orden bien concreta que hagan. Contaron ¿Sí? los panes y los buscaron lo que tenían. Claro. Antes de eso, ¿qué le mandó Hicieron Jesús? lo que A el ver. Señor le mandó que haga. Bien, ¿qué fue? Versículo 38. ¿Qué les dijo? Fueron a contar qué tenían. Ahí va. Vayan a ver, ¿ah? O sea, ¿Cuántos panes tenés? imagínense los discípulos que de la sorpresa que Jesús les diga, denle de comer ustedes mismos, pasaron a la sorpresa de tener que ir a ver dentro de la multitud quién tenía algo. Era poco lógico. ¿Y qué encontraron? 5 panes y 2 pescados. Pero después Jesús les da otra orden. O sea que hay otra cosa que hicieron los
los seres humanos en esta historia? ¿Cuál fue? Organizar a la gente. Organizar la gente, perfecto. Esa no fue tan difícil. Y después que la gente... Es tener fe en quien te está dando la indicación, porque es Jesús. O sea, si Él te da una indicación y tú tienes fe, lo haces y resulta todo, porque tienes fe en Él. Mario, te voy a tener que pedir que no me ayudes más porque me estás spoileando el mensaje de la noche. No, gracias, Mario. Así es, vamos a caer en la fe y obviamente que hay actos de fe. Gracias, Mario. Pero ahora, quiero ir más a los hechos. O sea, después de que ellos objetaron, después de que ellos fueron a ver qué había para comer, que ya era una locura, porque sabían que la gente no tenía nada, estaban hambreados, había poca cosa. Después que los hicieron sentar y los organizaron, hay algo más que ellos hicieron. La última de las órdenes que Jesús les dio, ¿cuál fue? Versículo 40. Eso, ¿cuál es? A ver. ¿Alguien habló? Sí. Sería. Ay, se tomó, que está chiquitito y lo estoy agrandando. Después del 42, supongo, porque sí, debe ser el 42. No, el 40. 41. 41, claro. Porque Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando el cielo lo bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Bien, bien. O sea que hay 3 cosas que hicieron estos discípulos. La primera, desde la duda, fue objetar, cuestionar. La segunda fue ir a ver qué había. Y la tercera fue, escuchen bien, fue repartir desde lo que tenían. Fíjense que Jesús partió los panes. A ver, hagamos un poco de matemática. 5 panes. Supongan que Jesús los partió en 2 a cada uno. ¿Cuántos hay? 10 pedazos. Supongan que los partió en 3. Y 15 pedazos. Supongan que a los pescados se los cortó en 3 o 4 pedazos cada uno. Había 2 pescados, hay 8 pedazos. Y le dice a los discípulos, vayan y repartan, qué sé yo, 15, 16 pedazos de pan y 4 o 5 pedazos de pescado. ¡Qué loco! Y ellos tenían que ir a repartir. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Jesús da gracias, mirando al cielo, da gracias con 5 panes y 2 pescados. Todavía no hizo el milagro de la multiplicación. Y luego los parte, los divide en pedazos, pero todavía no se ve ahí el milagro de la multiplicación. Así que los discípulos salieron a repartir siguiendo la orden de Jesús. Bien, esto es lo que hicieron los humanos, ¿ok? Los discípulos en este caso. ¿Qué hizo Jesús en esta historia? ¿Cuál es el final de esta historia? ¿Qué pasó acá? El Señor estaba probando la fe de ellos. Pero ¿qué hizo Jesús concretamente, Agustín? A ver, había 5.000 personas con hambre, ¿y qué pasó con esas personas? Alimentó a la gente que tenía hambre. Es un milagro. Es un milagro, hizo que de 5 panes y 2 peces, 5.000 personas comieran y sobraran 12 canastas. ¿Bien? Ahora sigue esta pregunta. Sabemos qué hizo el hombre, sabemos qué hizo Jesús. ¿Cuál fue la parte más grande? La de Jesús. La de Jesús. A ver, objetar es lo más fácil que nos sale, cuestionar. Ir a ver quién tenía algo no era tan difícil. Y después, repartir tampoco. Ahora, hacer un milagro de multiplicación para que de 5 panes y 2 peces coman 5.000 personas es una cosa increíble, es un milagro. Y la cuarta pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál fue la primera parte? O sea, ¿qué pasó primero para que Jesús haga el milagro? ¿Había milagro si ellos no iban a ver qué había? ¿Había milagro si los discípulos no repartían esos pedazos de panes y pedazos de pescado? Vuelvo a lo mismo, es tener fe. ¿Tienes fe? Obviamente que
sabes quién te está dando la indicación, o quién te está haciendo o qué te está diciendo qué hacer, y tú tienes fe y debes creer en él. O sea, Bien, si en él tienes fe y todo se puede. acordémonos de lo que dice Mario, que ya lo dijo 2 veces, ¿sí? Mario, esto se va a seguir repitiendo, ¿sí? Pero acordémonos de lo que dice Mario, ¿eh? Muy importante. Ahora, la cuarta respuesta, la cuarta pregunta, ¿qué pasó primero? Es que estos discípulos obedecieron. Si los discípulos no iban a ver qué había de comer, no había 5 panes y 2 peces. Y si los discípulos no repartían esos pedazos de pan y peces, no había milagro. Vamos a la siguiente historia, así no nos demoramos tanto. Historia 3, Juan capítulo 11. Jesús resucita a alguien que estaba muerto y que se llamaba Lázaro. Jesús dice que, conmovido una vez más, se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¿Te imaginas el tamaño de esa piedra, sí? Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, la hermana de Lázaro, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué hizo el hombre en esta historia? Alguien que por ahí no participó, que abra el micrófono, que nos ayude. Vamos, vamos. ¿Quitó la piedra? Movieron la piedra. Gracias, Gu. ¿Qué más, Gu? ¿Qué más hizo el hombre acá? ¿Algo más? Dudó. ¿Eh? Dudó. La primera, muy bien, la primera en realidad fue que, ¿quién fue? Marta, ¿no? Que hizo qué? Volvió a objetar. Objeto, cuestiono. Esa fue la primera cosa. La segunda es que movieron la piedra. Y la tercera, hay una más. Jesús dio otra orden, ¿qué pasó? Que le quiten las vendas. Que le quiten las vendas. Bien, gracias. Ahora, ¿qué milagro hizo Jesús acá? ¿O qué parte hizo Jesús acá? Resucitó a Lázaro. Resucitó a Lázaro. Bien, ¿cuánto tiempo había estado Lázaro en la cueva? 3 días. 4. 4 días. Entonces, fuera de absolutamente toda lógica, biología, etcétera, 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 Jesús resucita a Lázaro. Bien, ¿sabemos qué parte hizo el hombre? Cuestionó, movieron la piedra, le quitaron las vendas. ¿Sabemos qué parte hizo Jesús? La tercera pregunta, ¿cuál fue la parte más grande? La de Jesús. La de Jesús. ¿Y cuál fue la primera que ocurrió? ¿Cuál fue la primera que ocurrió? Primero agradeció a Dios. De lo que hizo el hombre y de lo que hizo Jesús, que dijimos recién, ¿qué es lo que tuvo que pasar para que llegara a haber un milagro? Tuvo que morir Lázaro. Obvio, pero ¿tuvieron que mover la piedra? La piedra. Sí. ¿Tuvieron que mover la piedra? Hasta Lázaro tuvo que obedecer muerto. Lázaro ven fuera, pero bueno, esa parte no se la vamos a atribuir a Lázaro como un mérito. Y después le sacaron las vendas, ¿no? Es decir, había un paso que tenían que dar las personas que, como Mario dice, fue de fe para que ocurriera este milagro. Me siguen, ¿no? Sé que la cuarta pregunta está costando responderla,
Pero cuando yo digo, que, claro, obvio, creer, en el fondo es creer. Pero, Lionel, quiero quedarme en las acciones por ahora. Porque si bien vamos a llegar al creer y a la fe, tuvieron que hacer algo. Si no se movía la piedra, no pasaba todo lo que venía después. Jesús podría haber directamente resucitado a Lázaro de una, ¿o no? ¿O no? Claro que sí. Pero él siempre estaba poniendo un pedido específico. Y ese pedido específico, como vamos a ir viendo y como vamos a cerrar en esta noche, tiene que ver con una respuesta de fe en obediencia. Vamos a la historia que sigue. Va faltando menos. Jesús sana a 10 leprosos. ¿Ok? Versículo 11 dice de Lucas 17, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios, o sea, fueron sanados. La primera pregunta, ¿qué hizo el hombre en esta historia? Los 10 leprosos. Fueron al encuentro de Jesús. Bien, qué interesante. Qué interesante, porque eso ocurrió antes de cualquier orden que diera Jesús. Bárbaro, interesantísimo. Porque creían que podía ocurrir algo con Jesús. Ellos ya fueron por fe a buscarlo. Lo segundo, ¿qué es lo segundo que hicieron? Le pidieron que tuviera compasión por ellos. Bien, bárbaro. Y lo tercero entonces. Pidiéndole ayuda. Gritaron pidiéndole ayuda, Sí. superaron toda vergüenza. ¿Y qué más? Y lo tercero es que obedecieron y fueron hacia los sacerdotes. Fueron e hicieron lo que Jesús les dijo. Y en este caso, mientras iban de camino, se fueron encontrando sanos. Bien. Entonces vimos qué hizo el hombre en esta historia. ¿Qué hizo Jesús en esta historia? Directamente les dijo que, como dije, una orden, a lo mejor que vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Pero qué hizo? Les pidió. Miremos el final de la historia. ¿Qué aconteció en la historia de estos 10 leprosos? Los limpió de la lepra. Los sanó de la lepra, una enfermedad incurable de la época. ¿Sí? Y los sanó al instante. Ahora, vimos qué parte hizo el hombre, vimos qué parte hizo Jesús. ¿Cuál fue la parte más grande? ¿Ir hasta donde estaban unos sacerdotes o el milagro de la sanación de estos leprosos? El milagro de la sanación. Bien. Pero ¿qué ocurrió primero para que el milagro sucediera? Y ellos fueron primero al encuentro de Jesús y después obedecieron a lo que Él les pidió. Bien, bien. Creo que Marcela habló, ¿no? Gracias, Marcela. Sí. Vamos a la quinta historia y ya nos vamos acercando al final. Jesús sana a un paralítico. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil de decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Bien, primera pregunta. ¿Qué hizo el hombre en esta historia? El ser humano.
Llevaron al paralítico. Llevaron al paralítico. Y ahí mismo Jesús dice que fue un acto de fe de ellos, ¿no? ¿Qué más? Vamos, así participamos todos. Murmuraron. Murmuraron. Bueno, esa fue la parte de los religiosos de la época. Muy bien, los maestros de la ley. ¿Qué más? ¿Qué hizo el paralítico? Se levantó. Yo le hago una sí, se dale, levantó. dale. Obedeció nuevamente. Bien, pero concretamente, ¿esa obediencia qué fue? Se levantó y anduvo, se fue a su casa, dice. A nosotros nos puede parecer fácil, pero vos estuviste en un lecho durante no sé cuánto tiempo y tus piernas nunca las sentiste. ¿Y sabes qué? Jesús le podría haber dicho, paralítico, yo voy a hacer en tu vida en este momento un milagro. ¿Sabes qué? Mira, sentí tus piernas. De a poco tus dedos van a empezar a tener sensibilidad y se van a empezar a mover. Después un poquito tus pies. Vas a empezar a reconocer tus piernas. Y ¿sabes qué? Cuando estés en ese momento, por favor, levántate y anda. Pero acá estamos ante un hombre que inmovilizado por vaya a saber cuánto tiempo, le dice de repente, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó. Entonces vimos lo que hizo el hombre, ¿sí? Bueno, los hombres, ¿no? Lo llevaron como un acto de fe a Jesús. Por otro lado, los religiosos murmuraron en contra de Jesús y el paralítico hizo lo que Jesús le dijo. Se levantó y se fue. ¿Qué parte hizo Jesús en la historia de este paralítico? El milagro. El milagro. Algo impensado, algo increíble, algo instantáneo. ¿Qué parte fue la más grande? La que le perdonó los pecados. Bueno, hubieron dos partes muy grandes, ¿no? Qué interesante. No sé quién habló ahí, pero primero le perdonó los pecados y a veces en nuestra vida podemos valorar más otras cosas que el hecho de la salvación de nuestro Señor que limpia y perdona nuestros pecados. Wow. Lo primero es perdonar los pecados, pero además hizo este milagro de sanación y eso fue, sin duda, todo lo que hizo Jesús fue lo más grande en esta historia. Y lo primero que tuvo que pasar fue la obediencia. Fue que estos hombres llevaran al paralítico y fue que el paralítico haga lo que Jesús le dijo. Si estas cosas no sucedían, el milagro no sucedía. Vamos a la sexta historia y me tengo que ir apurando. Jesús, vamos a ver Mateo 14, versículo 25. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Estaban ahí en una barca los discípulos. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron. Bien, en esta historia, ¿qué hizo el hombre? Vamos, rápido. Ayúdenme. Al principio se asustó. Se asustaron, claro, vieron que era como un fantasma y gritaron de miedo. Bien, se asustó. Después Dudó Pedro. Antes de dudar, ¿qué hizo Pedro? Siguió. Jesús le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro?
Obedeció. O sea, ¿pero Confió. qué hizo? Mándame Yo- que vaya. Caminó sobre el agua. Dice, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. ¿No? ¿Qué más hizo el hombre en esta historia? Lo dijeron ya, ¿no? Dudó. Ujú. Y gritó. Fíjense que a pesar de la duda, confió que Jesús lo podía salvar. Interesante. Y bueno, esto es lo que hizo el hombre. Ahora, ¿qué hizo Jesús en esta historia? Lo reprendió. Bien. Se Lo acercó a los reprendió discípulos. Primero lo rescató. Los animó. Le ordenó. Le ordenó. Muy bien, muy bien. Dio la mano. Y díganme a ver, no quiero decir lo más importante, pero digamos, lo increíble que pasó acá. Porque hay algo que pasó cuando Pedro hizo caso. Cuando Pedro hizo caso, ¿qué pasó? Caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. ¿Quién de nosotros? Bueno, acá en Córdoba hay muchos ríos. Por ahí vas corriendo desde la ribera del río. Y por ahí, viste, cuando sos chico decís, voy a ir corriendo fuerte, fuerte, fuerte para lograr caminar sobre el agua. Y te estrellas contra el agua. Ustedes, los de Buenos Aires, tienen mar. Es decir, es un imposible. Bueno, entonces, la parte del hombre fue estar aterrados, el miedo. La parte del hombre fue hacer caso. Pedro hizo caso, confió, bajó, fue. La parte del hombre fue el dudar, porque Pedro después dudó. La parte de Jesús, todo esto que ustedes dijeron en el medio, y en la historia, esto de un Pedro que caminó sobre el agua y que confió en Jesús. La parte más grande fue la que hizo Cristo, y finalmente, lo que siempre tuvo que ocurrir es que alguien tuvo que hacer caso para que Jesús hiciera una obra portentosa en su vida. Vamos a la última de las historias. Y esta tiene algo particular y algo diferente. Dice, Marcos 10 dice, versículo 17, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas, o sea, demasiadas riquezas. ¿Qué hizo el hombre en esta historia? Preguntó. Hizo una pregunta. Hizo una pregunta. Bien. ¿Qué más? Se postró. Se postró. ¿Qué más? ¿Qué hizo con el pedido de Jesús? Le saqué el machete, no lo dejo leer. Pero ¿qué hizo? Cuando Jesús le dijo, ve, vende, da a todos los pobres, ¿cómo? Se puso triste porque no quiso largar todo lo que quería. Se puso triste. No, primero le dijo que él Pero- hacía todo eso. Sí, pero digamos, ok, lo había hecho, ¿no? Lo había hecho desde su juventud. Pero Jesús le hace un pedido a él. Una cosa te falta, le dice. Que venda Andá todo, sí. y venda todo, ¿no? Y reparta. Jesús estaba yendo más que a un hecho, estaba yendo a un pedido que apuntaba al corazón, ¿no? Y a entregar algo que en ese momento estaba ocupando un lugar en la vida de este joven. Y Jesús sabía que Jesús tenía que ser el primero en su vida. Y le dijo, anda y haz esto. ¿Él lo hizo? Bueno, la historia no dice concretamente que no lo hizo, pero entendemos que agachó la cabeza y triste se fue,
porque tenía demasiadas riquezas. Así que vamos a asumir que este hombre no termina dando este paso, y este milagro, que en este caso era más un milagro de salvación, parece no haber ocurrido en la vida de este joven. Ahora, vamos a ir cerrando con esto, y voy a recuperar las palabras de Mario y de algunos otros. No ocurrió el milagro porque no obedeció. Bueno, muy bien, Tito, así es. Y a eso, miren, ¿por qué escogí 7 historias y hay más? Hay más historias. Porque, en primer lugar, tenemos que saber que Dios quiere nuestra fe. Dios quiere nuestra fe. Hebreos 11 dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe, Hebreos 11, un capítulo de la fe, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús siempre probó la fe de ellos, de estos hombres, de las historias que leímos, y de otros, y también de nosotros. Pero te quiero decir algo también. La fe verdadera es una fe con obras. Es una fe con obediencia, si no, no es fe. Santiago capítulo 2 en un versículo dice, versículo 19, 18, pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Hay un capítulo ahí, un texto más largo. La Escritura nos habla de que la fe verdadera es una fe que se concreta, se manifiesta en actos de obediencia. Por lo tanto, en todas estas historias, a excepción de la última, hemos visto actos de fe, como bien dijo nuestro amigo Mario, actos de fe en Jesús, actos de fe en lo que Jesús podía hacer, manifestados en actos hasta a veces un tanto ridículos, como de pronto ir a un estanque, como de pronto repartir unos pedacitos de panes y peces entre 5.000 personas y que empiece a ocurrir una multiplicación frente a los ojos de los discípulos. Actos como mover la piedra de una tumba después que un muerto estuviera 4 días. Pero ustedes mismos destacaron cómo en medio de algunos actos de fe y de obediencia hubieron actos de cuestionamiento, hubieron actos de objeción, hubieron actos de duda y hubieron actos también, en el caso de los religiosos, de murmuración, de desprecio hacia Jesús. Y yo quiero cerrar porque no quiero ir más lejos en esta noche. Pero yo te pido que anotes esto y que te lo lleves porque estás en un proceso en tu vida, sea que luches con una adicción, cualquiera sea, o mismo desde la depresión. A cada uno de nosotros nos va a pasar que vamos a ser desafiados en esto de creer la palabra de Jesús. ¿Y sabes qué significa creer la palabra de Jesús? Creer la palabra de Jesús significa creer las promesas de Jesús. Y eso muchas veces es lindo, porque la Biblia está llena de promesas. A veces no las creemos, pero a veces las creemos y realmente es bonito porque las promesas nos dan esperanza. Pero no solo creer la palabra de Jesús es creer las promesas de Jesús, también es creer los pedidos de Jesús. A algunos les suena familiar la frase hacer caso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta hacer caso? Y si creemos la palabra de Jesús, la debemos creer completita. Y ¿sabes qué? Jesús nunca hace un pedido que no venga acompañado de una promesa. Jesús nunca hace un pedido que no venga acompañado de una promesa. Y si crees las promesas de Jesús, debes también creer los pedidos de Jesús. ¿Qué te está pidiendo Jesús hoy? ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? Cuando nos toca acompañar a personas entre semana, cuando nos toca aconsejar, y me ha pasado en estos días, desde escuchar una situación y soltar un consejo que a todos les queremos decir. Estamos para aconsejar desde la palabra de Dios, o sea, es el consejo de Dios el que realmente es verdad y tiene poder y debe ser obedecido. Y cuando te aconsejamos desde la palabra de Dios,
Yo te quiero decir algo que es una constante y siempre lo hemos dicho acá. Es increíble. Las historias de vida transformadas que están hoy conectados acá son historias de vida donde hubo fe manifestada en obediencia. Fe manifestada en obediencia. En otras palabras, hicieron caso al consejo de Dios. Que Dios te bendiga. Te desafío a que creas la palabra de Jesús, creyendo las promesas de Jesús, creyendo los pedidos de Jesús y sabiendo que cada pedido viene con una promesa. Dios es fiel, Dios es bueno. Que Dios les bendiga. Que tengan una linda semana.